Sí, yo encontré la roca de salvación. Jesús, la roca eterna es, abrigo en la tempestad. Estaré seguro, Señor, por donde he de andar, seguro en la tempestad. Yo sé que en Jesús puedo encontrar, si encontrar, si he de necesitar. Yo sé que en Jesús puedo encontrar abrigo en la tempestad. Encontré, sí, yo encontré la roca de salvación. Pero tenía que confiar en este abrigo que no iba a faltar. Pues no temeré, pues voy a estar seguro en la tempestad. Yo sé que en Jesús puedo encontrar, si encontrar, si he de necesitar. Yo sé que en Jesús puedo encontrar abrigo en la tempestad. Y abrigo, si vientos de aflicción soplan, el mar comienza a enfurecer. Pues yo sé que salvo estaré, abrigo de mi buen Jesús, mi abrigo, sí, Cristo, mi Señor, mi Señor. Roca, roca, contra el mal, yo sé que en Jesús puedo sí abrigo en la tempestad. encontré, sí, yo encontré la roca de salvación. Encontré. Buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos, bienvenidos a este domingo, otra vez con la imposibilidad de reunirnos, de congregarnos nuevamente con los efectos de la pandemia. Y bueno, aunque realmente lamentamos la imposibilidad de encontrarnos presencialmente como lo estábamos haciendo estos últimos domingos desde el mes de diciembre, y que tan bien nos hace y que tan hermoso es poder celebrar juntos al Señor, por lo menos tenemos este medio por el cual podemos encontrarnos, podemos transmitir y podemos compartir nuestra fe, nuestra alabanza y nuestra adoración. Escuchábamos recién una canción hermosa de adoración, de alabanza a nuestro Señor, y quiero compartirte unos versículos, poquitos versículos del final del Salmo 145. En el versículo 18 dice: el Señor está cerca de quienes lo invocan de verdad. Cumple los deseos de quienes le temen. Atiende a su clamor y los salva. Y el último versículo, el 21, dice: prorrumpa mi boca en alabanzas al Señor. Alabe todo el mundo su santo nombre, por siempre y para siempre. Lo que el salmista destacaba es la cercanía de la presencia de Dios con nosotros. Bueno, dice a los que le invocan, a los que le buscan, a los que le llaman, a los que confían en Él. Es básico en nuestra experiencia de relación con Dios que nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra expectativa de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su poder, son las cuestiones que hacen que nuestra relación con Él sean valederas. Por eso dice a los que le invocan de verdad o en verdad.
y que Él cumple los deseos de los que le temen. No es meramente un creer en Dios, sino de los que realmente tenemos una relación de confianza íntima y profunda con Dios y sabemos y respetamos su soberanía y su autoridad. Por eso es que en esa confianza y en esa seguridad le alabamos, le bendecimos y le glorificamos. Y en este mes de abril y en medio de otra vez de un encierro de cuarentena y en tiempos de turbulencia y de tiranteses económicas, sociales, políticas, nuestra alma y nuestro espíritu se suelen sentir atribulados y necesitamos de esa confianza y necesitamos de esa expectativa y de esa esperanza. Porque todo lo que escuchamos, todo lo que recibimos de los medios de comunicación, de otras personas, son ansiedad, angustia, aflicción, preocupación, temor. La pandemia amenaza con una ola más virulenta, de mayor contagiosidad. Los medios de comunicación vuelven a bombardearnos con una seguidilla de noticias tétricas, de un conteo interminable de contagiados y de muertos. A veces pareciera que hay una competencia para ver cuál es el país que tiene más contagiados y más muertos o menos, o la provincia o la ciudad. Y muchas veces el temor de otros, y particularmente el temor que se nos transmite desde los medios de comunicación o desde las autoridades, suelen llegar a afligirnos o angustiarnos. Por otro lado, y aunque las vacunas que han llegado a la Argentina no son la cantidad que necesitamos o esperábamos, gracias a Dios hay muchos hermanos, ya varios hermanos de nuestra congregación que han recibido sus dosis, unos cuantos su primera dosis y unos poquitos ya las 2 dosis, y damos gracias a Dios porque eso da una nota de tranquilidad, de confianza. Por supuesto que nuestra confianza, por sobre todas las cosas, está puesta en el Señor, pero saber que además tenemos un apoyo sanitario, una fortaleza sanitaria a través de la vacunación, también nos deja más tranquilos. Y nos alegramos mucho por cada hermano y hermana que ya están más cerca de la inmunidad, o por lo menos de una inmunidad que, aunque no les asegure el no contagio, por lo menos, según lo que hemos escuchado, promete que si hay un contagio va a ser con menos gravedad, con menos virulencia. Así que alabamos al Señor también por eso, mientras esperamos que lleguen más vacunas y que la edad de los vacunados vaya bajando, así cada vez va alcanzando un espectro mayor de personas en el país. Pero, insisto, nuestra confianza está en el Señor, que está cerca de quienes le invocamos, de quienes lo invocamos en verdad, porque Él cumple el deseo de quienes tememos su soberanía y su autoridad, y Él atiende el clamor y nos salva. Y aun cuando hayamos experimentado pérdidas muy cercanas, como en el caso personal y en el de otros hermanos, y esas pérdidas nos quiebran el corazón de dolor, nos atraviesan de gran pena, sabemos que, por lo menos en algunos casos, estamos seguros de que esas familiares, esas personas cercanas a nosotros, están mucho más seguros y felices que nosotros en este momento, porque están en la mismísima presencia del Señor, y eso también es un bálsamo, un consuelo y un alivio para nuestro corazón. Antes de compartir el mensaje de esta mañana, quiero que podamos participar, compartir otra alabanza a nuestro Señor. La escuchamos.
Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. En esta mañana quiero hablar acerca de la libertad. La libertad. Un tema importantísimo y trascendental, particular y especialmente en este día, en estos días que estamos viviendo. Hay manifestaciones populares por muchos lugares, en muchas ciudades, no solo aquí en la capital federal, sino en varias ciudades, localidades del interior. ¿Por qué? Porque hay expresiones que a raíz de este último decreto de la Presidencia de la Nación, se levantan voces de clamor, de protesta y de reclamo, diciendo, nos están cercenando nuestra libertad. Hay quienes se están quejando de la libertad de estudiar para los alumnos de primaria, secundaria y universitario, que si bien es cierto que no se está restringiendo
la posibilidad de estudiar, sí se está limitando o impidiendo en algunas regiones, especialmente en Capital y el Gran Buenos Aires, la posibilidad de la asistencia presencial a las clases. Entonces las voces de alumnos y de padres y de otras personas me están quitando la libertad de asistir a la escuela. Pero hay otros que se están quejando de que se les cercena la libertad de trabajar, porque, por ejemplo, los restaurantes y los bares que hasta las 20 horas pueden tener abierto y luego tienen que cerrar y no pueden recibir más comensales en sus salones, y tampoco ningún horario del día se puede recibir dentro de los salones. Las iglesias podemos levantar nuestra voz de protesta y de queja y decir: se nos cercena la libertad de congregarnos, y con mucha razón, tanto Asiera, las organizaciones que congregan y a las denominaciones han expresado su contrariedad y su disgusto con esta determinación que impide que nos podamos congregar. Cada vez que vemos que alguna de nuestras libertades se ve coartada o cercenada, inmediatamente sentimos un impulso de queja y de rebeldía para decir: ¿por qué? No es justo. Yo quiero disfrutar de la libertad que tengo, de la libertad que la Constitución, que la libertad que el Estado de Derecho me asignan. Y no quiero permitir que nada ni nadie interrumpa esa libertad que yo tengo. Y tenemos mucha razón en esos reclamos y tenemos mucha razón en esas protestas, pero a veces tenemos que entender que estas limitaciones a la libertad pueden ser medidas necesarias, aunque no nos gusten, aunque las critiquemos, aunque protestemos, aunque nos quejemos. Y a veces la verdadera razón de la queja no es tanto esa pérdida de libertad, porque quizás en lo más profundo de nosotros entendemos que la razón que subyace esa medida extrema tiene que ver con un cuidado de la salud de la gente, o con un intento de frenar la escalada de contagiosidad, con el peligro que eso conlleva de llenar las salas de terapia intensiva y de entorpecer la atención médica a los enfermos de mayor gravedad. Entonces nos quejamos muchas veces de una libertad que entendemos o creemos o pretendemos que se nos respete, cuando quizás nos estamos negando, por la razón que fuera, a entender las verdaderas razones que la impulsan. Y quiero llevar a un pasaje de la Biblia que habla precisamente acerca de la libertad. Y no cualquier libertad, sino la libertad con que Dios nos hizo libres. Y ese pasaje que quiero compartir con ustedes está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, en los versículos 31 al 38. La Biblia dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió: de cierto, en verdad les digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, sin embargo, intentan matarme, decía Jesús, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto,
estando junto al Padre. Y ustedes hacen lo que han oído junto a vuestro Padre. Hasta aquí por ahora en la lectura de la palabra de Dios. Y tengo que explicar que aquí hay un juego de palabras y de conceptos que Jesús está usando en este diálogo que está manteniendo con algunos líderes religiosos de Israel. Los judíos estaban en ese momento histórico siendo oprimidos por el Imperio Romano. Ellos no disfrutaban de la libertad política, no disfrutaban de una libertad de decisión, no podían manejarse como nación o como país con sus propias autoridades elegidas por ellos o según su cultura, porque el Imperio Romano los había invadido, los había conquistado y los estaba sojuzgando. Entonces, cuando Jesús habla acerca de la libertad, ellos responden con una cuestión más bien religiosa que política o social. Están diciendo, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie, cosa que también históricamente es un error o no es una verdad, porque a lo largo de la historia del pueblo de Israel podemos ver en el Antiguo Testamento el relato de que ellos habían sido esclavizados más de una vez el ejemplo histórico más sobresaliente es esa esclavitud que tuvieron en Egipto por 400 años. Y luego habían estado en la Mesopotamia bajo el imperio asirio. Habían sido dominados y maltratados muchas veces, habían sido esclavos muchas veces. Sin embargo, ellos están respondiendo desde el orgullo de la nación religiosa judía, diciendo no hemos sido esclavos de nadie, cosa que tampoco era correcto. Jesús, cuando tira estas frases, como lo hacía comúnmente, está pretendiendo movilizarlos de una manera provocativa. Si alguien habla constantemente y básicamente desde una perspectiva común y corriente, no moviliza nada ni a nadie. Jesús sí tenía el propósito, la pretensión de movilizarlos para que, al ser movilizados en su estructura mental, en su perspectiva filosófica y aún religiosa, ellos salieran de su concepto preestablecido y prestaran un poco más de atención a las palabras de Jesús. Jesús está captando la atención de ellos. Al decirle estas palabras, les está diciendo, les está sacudiendo un poco el orgullo nacionalista y está movilizando a través de su reacción la atención de ellos. Y lo que les está diciendo es, a pesar de que ustedes se sienten muy seguros y muy confiados desde su posición religiosa como judíos, como descendientes de Abraham, como el pueblo escogido de Dios, no van a ser libres si no conocen al Mesías, si no reciben al Mesías, si no creen en Cristo. Jesús estaba hablando de sí mismo y de alguna manera ellos percibían esta intención de Jesús y están resistiendo estas palabras porque no querían creer en Él. Y la verdad es que Jesús aclara que ningún hombre que peca puede ser verdaderamente libre. Ahora Jesús pasa a otro nivel de libertad y esclavitud, en esta dicotomía entre ser libre y ser esclavo. Dice, ustedes dicen que son libres, yo reconozco que son descendientes de Abraham, pero hay algo que los esclaviza. Y Jesús ni siquiera menciona ni hace referencia a la presencia del Imperio Romano ahí, que les impedía ser verdaderamente libres como nación, sino que los está llevando a un terreno espiritual. Le dice, el que peca es esclavo del pecado. Los saca de esa situación de discriminación política y los lleva a un pensamiento espiritual.
y les dice, si ustedes permanecen en pecado o pecan, son esclavos del pecado. Y Jesús está hablando aquí de libertad. Por eso que en los primeros versículos que leímos, en el 31 y 32, Jesús les dice a esos judíos que habían creído en Él, no estamos hablando de judíos que lo resistían de plano, sino que estaban siendo atraídos hacia el mensaje de Jesús. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente libres, serán verdaderamente, dice, mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cada vez que hay una promesa, siempre recordamos, cada vez que hay una promesa hay una condición previa. Y aquí dice, ustedes van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Esto es una promesa, pero hay una condición previa a esta promesa y es, si ustedes permanecen en mi palabra, si permanecen en mi palabra, serán mis discípulos. Si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad. Si permanecen en mi palabra, son mis discípulos y conocen la verdad, van a ser verdaderamente libres. La reacción inmediata de estos judíos que habían creído en Él fue para otro lado, pero Jesús los vuelve a traer hacia el mensaje de libertad que Él quiere transmitir. Y es el mensaje de libertad que en esta mañana yo quiero compartir con ustedes. Porque precisamente nosotros que nos sentimos que hemos perdido algunas libertades y que no somos libres de salir a la hora que queremos, de ir a donde queremos, de comer donde queremos, de asistir a las reuniones en el culto cuando queremos, que se nos coartan las libertades, quizás como a los judíos que habían creído en Jesús, Jesús quiere hablarnos a nosotros diciendo, hay otras libertades mucho más importantes que hemos perdido, que quizás no nos hemos dado cuenta que las hemos perdido y no estamos reclamando y no estamos inquietos ni estamos ansiosos por recuperarlas. Esas libertades son, o esa libertad es a la que Cristo quiere llamar nuestra atención hoy. Y primero quiero hablar acerca de la libertad de la ansiedad. ¿Cuántas veces la ansiedad nos asalta, nos oprime y nos desborda? ¿Cuántas veces la ansiedad nos saca de nuestro eje, de nuestro quicio, de nuestro centro? ¿Cuántas veces la ansiedad nos desespera? Porque no estamos obteniendo lo que deseamos o lo que necesitamos. Porque no estamos recibiendo en tiempo y forma aquello que creemos que tenemos que tener. La ansiedad nos desborda cuando nuestra perspectiva del presente o del futuro inmediato o quizás del futuro más lejano no es clara, no es percibida con seguridad y la ansiedad nos aflige. Hay muchos que en el día de hoy están ansiosos, preocupados, afligidos y angustiados porque temen que esta enfermedad, esta pandemia, el coronavirus, les afecte. Y no digo que no tengan cierta razón en estar inquietos, pero el problema no es la inquietud o la preocupación, el problema es la ansiedad que nos desborda. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6 y versículo 25 leemos: Por tanto les digo, no se angustien por vuestra vida, que van a comer o que van a beber, ni por el cuerpo que van a vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, no acumulan. Y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta.
¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo, 30 centímetros? Y por la ropa, por el vestido, ¿por qué se angustian? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, al pasto, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe, personas de poca fe? No se angustien, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué nos pondremos, qué vestiremos? Porque los gentiles, los no creyentes, se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas ellas. Parece que este pasaje hubiese sido escrito para este tiempo, para esta época, para nosotros, angustiándonos y afligiéndonos por la comida, por la bebida, por el techo, por el vestido, por la vacuna, por el trabajo, por el frío, por el calor. Si vamos a ponernos a pensar en todas las cosas que serían necesarias o deseables, tendríamos motivos para estar muy angustiados y los psicólogos y psiquiatras cada vez con más trabajo. Pero Jesús lleva esta problemática que es muy general y muy común, porque le está hablando a creyentes y les dice, esto no tendría que suceder con ustedes. Esto es común, es entendible, es aceptable que suceda entre los no creyentes, pero ¿por qué con ustedes? Y ahí ataca a Jesús cuando les dice, personas de poca fe. Entonces está atacando un aspecto elemental, vital, fundamental en la vida del cristiano, en tu vida y en la mía, que es la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la confianza. La fe es la seguridad de que aquello que no tengo, lo tendré, que aquello que todavía no recibo, lo recibiré, que aquello que necesito va a llegar. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? No lo sé, pero la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, según dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Eso es la fe. La fe es la confianza absoluta, plena, ciega, digamos, con ojos cerrados. Yo sé que mi Dios es fiel. Yo sé que, como diría Job, yo sé que mi Redentor vive y que al final me va a dar aquello que anhelo, aquello que espero, aquello que necesito. Y si no me lo da, será por una visión superior maravillosa y magistral que Él tiene sobre mi visión de la necesidad y de la urgencia. Y si no tengo lo que creo que tengo que tener, Dios tiene algo mejor para mí. Yo tengo que creer eso, yo tengo que confiar en eso. Tenemos que creer en eso, tenemos que confiar en esa verdad. Tenemos que aprender a descansar en la confianza en que todo lo que Dios dice es así, es verdad. Tenemos que aprender a confiar, tenemos que aprender a aceptar que la verdad que Dios nos ha revelado en su palabra es fiel y verdadera para cada uno de nosotros. Estoy buscando aquí sacar el micrófono y perdón si hago ruidito acá, pero me lo quiero poner encima para tener una mejor emisión del sonido de la voz. Así que aquí vamos. Aquí estamos. Entonces, el Señor nos está desafiando a nuestra fe en Cristo para ser libres de la ansiedad. ¿Cómo está tu confianza en el Señor? ¿Cómo está tu esperanza? ¿Cómo está tu seguridad en la promesa y en la palabra de Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Siempre digo, cuando tenemos algún problema que tenga que ver con nuestra fe, con nuestra confianza, con nuestra seguridad en el Señor, ese problema subyace porque nuestra relación con Dios se ve afectada
Y nuestra relación con Dios se ve afectada básicamente porque no nos acercamos a Dios, porque no estamos atentos a su palabra, porque no estamos escuchando lo que Él quiere hablarnos cada día y porque no estamos hablando con Él como debemos hablar. Generalmente cuando oramos, como decimos que oramos, nos limitamos y reducimos ese tiempo, que generalmente es muy breve, de oración, a tirarle peticiones a Dios, a decirle: Señor, necesito esto, Señor, quiero esto, Señor, espero que hagas esto, Señor, y en lugar de hablar adecuadamente con Dios, diciéndole: Señor, ¿qué querés de mí? Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, ¿cómo tengo que interpretar este tiempo? Señor, ¿cómo tengo que interpretar esta situación por la que estoy pasando? Señor, ¿cómo tengo que vivir esta circunstancia? ¿Cómo tengo que relacionarme con las personas, familias, amigos y enemigos? Si nuestra oración fuera en este sentido más el buscar la sabiduría de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios, en lugar de tirarle nuestra voluntad a Él para que Él la haga, nuestra relación con Dios sería adecuada, sería lo correcto. La fe en Dios trae libertad de la ansiedad. Pero en segundo lugar, quiero decirte lo que la Biblia dice, que la fe en Cristo trae libertad del temor, no solo de la ansiedad, también del temor. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El pecado genera incredulidad. El pecado genera desconfianza. Y la incredulidad y la desconfianza dan a luz el temor. Si tememos es porque nuestra fe ha caído. Si tememos es porque nuestra confianza en Dios se ha diluido, se ha perdido. Si nos desborda el miedo, la inseguridad, el temor nos atosiga, es porque nuestra relación con Dios se ha deteriorado, porque nuestro altar de adoración se ha arruinado, porque no estamos hablando con Dios. La fe en Cristo trae libertad del temor. En Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir, Cristo, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor a la muerte nos reduce a esclavitud, dice la Biblia. Y el único que puede liberarnos del temor a la muerte es Dios por medio de Jesucristo, que ya lo hizo cuando Él murió por mí y por vos en la cruz. Cuando Él participó de carne y sangre, haciéndose hombre, para cargar sobre Él el pecado de todos nosotros, de modo que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, no se pierde, tiene nueva vida. Cristo termina con la esclavitud del temor. Nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Él, nuestra dependencia de nuestro Señor Jesucristo nos libra de la ansiedad y quita de nosotros el temor. Cuando nos sintamos desbordados de ansiedad y angustiados por el temor, una luz roja intermitente y una alarma sonora muy estridente debería llamar nuestra atención diciéndonos: algo está mal con mi relación con Dios. Algo está mal en mi relación con Dios, porque si no, ni la ansiedad, ni la angustia, ni la aflicción, ni el temor tendrían lugar en mi vida, porque mi confianza y mi esperanza serían mayores. En tercer lugar, te quiero compartir que la fe en Cristo nos libera del yo, del ego, nuestra naturaleza humana, corrompida por el pecado, es lo que comúnmente llamamos el yo. El yo, el ego que tanto enorgullece al ser humano, en realidad es el mayor de los estorbos para nuestra relación con Dios. El ser humano se siente
por demás de orgulloso de ser quien es y de ser como es y de poder determinar y de decidir las cosas que Él quiere, cuando quiere y como quiere. Esta es mi vida, este es mi cuerpo, esta es mi decisión, yo hago lo que quiero, yo lo hago como quiero. Y con todas estas declaraciones de una supuesta y absoluta libertad, lo que estamos haciendo es desplazando a Dios, quitando a Dios del panorama de nuestra vida. Si yo soy yo y todo lo que yo haga será determinado por mí, según mi antojo, según mi deseo, según mi posibilidad o capacidad, entonces Dios no tiene arte ni parte, no tiene lugar. Solo la fe en Cristo puede liberarnos de este yo que genuinamente nos oprime, nos angustia por sobre todas las cosas, nos encierra en nosotros mismos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7, del 21 al 23, Jesús nos dice que del corazón nuestro, el corazón no del músculo cardíaco que bombea sangre, cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de la esencia del yo, está hablando de la profundidad de la naturaleza humana. Dice, desde esa profundidad de nuestra esencia humana salen los pecados que contaminan al hombre. No habla de los traumas o culpas de otros que nos dañan. Nosotros somos muy propensos y veloces en acusar a otros de todas las cosas malas que nos suceden. Me pasa esto, pero es por culpa de tal o de cual o de tal situación. Pero en realidad la Biblia dice que es desde lo más profundo de nosotros mismos donde brotan los pecados que nos contaminan. El pecado no es un problema de los demás. El pecado viene de adentro. El pecado no es como la suciedad que se nos pega sin querer mientras vamos por la vida. El pecado es como un cáncer que nos come por dentro y solo la sangre de Cristo nos puede sanar. El pecado no es un accidente. El pecado no es una consecuencia, o sí es una consecuencia, causada por el egoísmo, causada por el orgullo. Y fíjense que la palabra egoísmo, la palabra ego significa yo. El yoísmo. Cuando yo quiero ser el centro, cuando yo quiero ser la causa, la razón y el propósito, cuando yo quiero ser el motivo y la razón, desplazo a Dios de mi vida. Y aunque sea creyente, y aunque seamos creyentes, y este es un llamado de atención de Dios a los creyentes, solemos desplazar a Dios porque caemos fácilmente en la mentira, en el engaño y en la tentación del diablo y del mundo de pensar de que somos dueños absolutos de nuestras determinaciones, de nuestros designios, de nuestra final. Pero necesitamos entender que necesitamos ser liberados de la angustia, de la ansiedad, del temor, del pecado, y el único que puede hacerlo es Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Niegue el yo. Sacrifique el ego. Mate al yo. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo, el apóstol Pablo está dando un testimonio de su propia vida y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El yo no se puede anular. No puede ser que nosotros erradiquemos el yo, desarraiguemos el yo de nuestra vida y lo hagamos desaparecer. No podemos desaparecer el yo o deshacernos del yo. El yo siempre ha estado y siempre estará. La propuesta de Dios no es que desaparezcamos o deshagamos o renunciemos al yo, sino que permitamos que nosotros, nuestra vida,
sea impregnada de Cristo, bañada, bautizada, sumergida de Cristo. Que ya no, como el apóstol Pablo cuando lo entendió con toda claridad dijo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne es la vida de la fe de Cristo a través de mí. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, yo sigo siendo yo, pero gracias a mi relación con Dios que ha sido cada vez más profunda y gracias a mi renuncia a ser yo lo que quiero de mí y lo que se me antojaba y irle permitiendo a Dios que Él gobierne sobre mi vida, que verdaderamente sea el Señor de mi vida, que Él mande, que Él determine y yo en mi relación con Dios entender y escuchar perfectamente con claridad qué quiere Dios de mí. En mis oraciones, en lugar de decirle, Señor, yo quiero que hagas esto, empecé a decirle, Señor, ¿qué querés vos que haga yo? Entonces el apóstol Pablo llega a un punto de madurez espiritual en su vida que dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Una experiencia de relación con Dios excelsa, maravillosa, que no fue inmediata ni así de veloz, que costó años y a vos y a mí nos va a costar. Nos está costando, nos seguirá costando, pero gloria a Dios que este costo tiene un beneficio y una bendición, que podemos ver la obra de Dios perfeccionarse en nosotros, podemos ver que Dios va perfeccionando nuestra vida y moldeándonos a la imagen de Cristo y mejorándonos sencillamente porque hemos decidido renunciar al yo. Y cuando decidimos renunciar al yo, la incidencia del pecado en nuestra vida cada vez es inferior. Así como el gobierno dice, enciérrense en su casa, no se contaminen relacionándose con otros, Cristo dice, enciérrense en Cristo y no se contaminen relacionándose con el pecado, porque el pecado que se contamina, ustedes lo contagian. Pero si ustedes permiten que en esta relación íntima, profunda y personal con Dios a través de Jesucristo, nuestra vida se vaya limpiando de pecado. Así como el virus va a tener cada vez menos incidencia con la falta de contagios, el pecado tendrá menos incidencia en nuestra vida con la falta de contaminación y de provocación y de seducción que le demos por darle menos oportunidades al mundo y al pecado por estar centrados en la atención a la voluntad y al propósito de Dios. Todos somos pecadores. Es la naturaleza en la que hemos nacido y Cristo vino a redimirnos y Cristo vino a rescatarnos y Cristo vino a salvarnos, perdonándonos nuestro pecado y acompañándonos en una vida de perfeccionamiento, de santificación, de mejoramiento de nuestra calidad espiritual, tomados de su mano. Todos somos pecadores, pero cada vez debemos y podemos ser menos porque nos vamos desprendiendo de la seducción y de la provocación del enemigo y nos vamos amalgamando cada vez más con nuestro Dios gracias a esa relación, a esa comunión que tenemos con Él. En Gálatas 6, versículos 7 y 8 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra es eso lo que cosecha. Porque el que siembra para su carne, para el yo, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Cuando nosotros nos quejamos de la corrupción de quienes gobiernan, tenemos que entender que la corrupción no es una capacidad particular de los gobernantes. La corrupción es una condición natural del ser humano pecador. Uno dice, se queja de la corrupción del gobernante porque el que está en una posición de autoridad se le nota. Pero entonces decimos, bueno, no votemos más corruptos. La única manera de no votar corruptos es no votar seres humanos. Porque no importa quién venga, la condición de corrupción es inherente al ser humano.
Y no digo que no nos quejemos, tenemos que quejarnos y tenemos que protestar, pero no lo vamos a evitar porque es inherente a la humanidad, a nosotros. Entonces, en lugar de centrarnos y de protestar y de quejarnos en la corrupción de otros, el Señor, mediante su llamado de atención a los que hemos creído en Él, dice: fíjate en tu corrupción. Fíjate en las cosas que corrompen tu corazón, tu mente, tus oídos, tus ojos, tus labios, tus manos, tus pies. Fíjate que hay acciones y actitudes corruptas todos los días al alcance de cada uno de nosotros, de las que tenemos que resistir y liberarnos si hemos caído en ellas o alejarnos si las percibimos cercanas. No se engañen, lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Y con la carne, con el yo, con el ego, con nuestros deseos, con nuestros anhelos, con nuestras ambiciones, nos enfocamos en lo que nos lleva a la corrupción. Pero cuando orientamos nuestra vida hacia la voluntad de Dios, hacia el Espíritu de Dios, hacia el propósito de Dios, orientamos nuestra vida hacia la guía del Espíritu Santo que nos lleva a vida eterna. El pecado trae consecuencias funestas para el que peca. El apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 6, versículo 23, decía: porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el mensaje central de la palabra de Dios, el mensaje central de Jesucristo es: el pecado está instaurado, inmerso en la condición humana, y hay una sola forma de librarnos de ese pecado. Ese pecado que está en nosotros nos lleva a la muerte eterna, a la muerte espiritual, pero hay un regalo de parte de Dios, y ese regalo es la persona de Jesucristo. Ese regalo es aquel que vino a cargar sobre él el pecado de toda la humanidad y clavarlo en aquella cruz. Ese regalo de Dios es la posibilidad de reconocerme pecador y necesitado de su perdón y decirle: Señor, reconozco que soy pecador y te doy gracias porque en aquella cruz pagaste por mi pecado, perdonaste mi pecado. Gracias, Señor, porque ahora entiendo que vivo en una cárcel habiendo sido liberado hace 2000 años, que vivo en la cárcel en la esclavitud de la ansiedad, del temor, del ego, del pecado, porque no acepté el regalo de salvación que me diste cuando moriste en la cruz y resucitaste de entre los muertos hace más de 2000 años. Hoy esta buena noticia de salvación se repite para que todo aquel que todavía no ha entendido que sus pecados están perdonados porque Cristo pagó por ellos, que tus pecados están purgados porque Jesucristo en la cruz cargó con ellos, y que lo único que necesitas para tener una vida nueva, transformada, una vida libre y de relación con Dios es aceptar ese regalo, agradecerle a Él y empezar a vivir una nueva vida teniendo a Jesucristo como el Señor de tu vida. Necesitamos dejar que Cristo señoree sobre nosotros. La fe en Cristo, la confianza en Él, la relación con Él, la dependencia de Él, nos libra de toda ansiedad, de toda angustia, de todo temor y del pecado que nos destruye. Yo quiero invitarte en esta mañana a que pongas tu fe en Jesucristo. Quiero invitarte en esta mañana a que aceptes el regalo que Dios te dio por medio de Jesucristo. El regalo de la salvación, el regalo de una nueva vida, de una vida eterna y con propósito. Y la única manera de tener ese regalo es recibiéndolo como cualquier regalo. No necesitamos más que reconocer nuestra condición de pecadores y decir: Señor, me arrepiento. Y la verdad que siempre es bueno recordar o aclarar que arrepentirse de los pecados no es sentir pena o tristeza por lo malo que hice. Arrepentirse es una decisión espiritual, consciente, que uno toma cuando está decidido
a dejar de hacer lo malo que antes hacía. Si yo hice algo malo, me doy cuenta que lo hice, y cuando me doy cuenta siento tristeza por eso que hice y me pongo a llorar, pero luego que se me va la tristeza vuelvo a hacer eso malo, en realidad no estoy arrepentido, simplemente estuve triste. Pero el que está arrepentido dice, nunca más lo hago. Aquel que tiene un vicio, una adicción, la dependencia a lo que sea, y que cada vez que cae en esa dependencia o en esa adicción, se lamenta, se aflige, llora, se flagela, se castiga y dice, nunca más lo voy a hacer, y lo vuelve a hacer. No quiero ser muy superficial con lo que estoy diciendo, ni muy ligero. Sé que hay adicciones que no son fáciles de dejar. Sé que no es meramente una decisión de un día o de una noche y decir no lo hago más y lo dejo de hacer, pero hay una decisión y lo he presenciado, lo he visto con mis propios ojos, tengo experiencias, no en mi propia vida, sino en personas muy allegadas a mí, que el día que genuinamente se arrepintieron, nunca más volvieron a caer en aquel vicio. No les fue fácil, pero hubo un genuino arrepentimiento. Cayeron en la convicción de la situación en la que estaban, entregaron su vida a Cristo y comenzaron a vivir una nueva vida. Esa es la invitación de Dios para tu vida. Abandonar aquello malo que quizás querés dejarlo, pero te cuesta terriblemente. Renunciar a aquello que te esclaviza. Ya que queremos ser libres, pues clamemos y reclamemos ser libres precisamente de aquellas cosas que genuinamente nos esclavizan. El chisme, la mentira, la envidia, los celos, la contención, las discusiones, las peleas. Hay tantas cosas que genuinamente nos esclavizan que decimos no lo quiero hacer más y volvemos a caer allí. La solución es Cristo. Solo Cristo puede librarnos de todos estos flagelos. Entregando nuestra vida a Él, permitiéndole ser el Señor de nuestra vida, dejando que Él gobierne nuestra vida. Y cada vez que nos acercamos a Él en oración, que no sea meramente para pedir lo que necesitamos, sino que principalmente sea para preguntarle, Señor, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago ahora con mi vida? ¿Qué hago ahora con mis relaciones? ¿Qué hago ahora con mis decisiones? ¿Qué hago, Señor, con cada paso que tengo que dar en mi vida? ¿Cuál es el paso adecuado y correcto? Si preguntamos esto todos los días a Dios, puede ser que al principio decir, yo le pregunto pero no escucho respuesta. Si leemos su palabra y todos los días vamos con esta pregunta al Señor pidiéndole la guía y la dirección, dice la Biblia, nos asegura allí en la carta de Santiago, que si le pedimos sabiduría, Él nos la dará. Y nos la dará abundantemente. Y Dios es fiel y todo lo que promete lo cumple. Así que, querida hermana, querido hermano, el desafío de Dios es a que dejemos de ser personas de poca fe y verdaderamente le creamos, porque cuando le creemos y cuando le seguimos y cuando permanecemos en su palabra, conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. Libertad. La libertad que necesitamos la tenemos dada por Dios y al alcance de nuestras decisiones. Que Dios te bendiga. Espero verte el próximo domingo a las 10:45 como hoy y que el Señor bendiga muy, muy ricamente tu vida. Permíteme una oración final. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos ser desafiados por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque en tu palabra tenemos el desafío que necesitamos para reflexionar, para entender si estamos equivocados, cómo corregir nuestro camino. Señor, queremos ser libres, pero verdaderamente libres. Y la verdadera libertad que necesitamos viene de nuestra fe puesta en ti.
de nuestra dependencia de tu señorío y de tu voluntad. Te pedimos, Señor, que podamos caminar, transitar esta semana tomados de tu mano, siendo guiados por tu Espíritu, siendo fortalecidos con tu presencia, que toda ansiedad, que toda angustia, que todo temor, que toda aflicción o inquietud sea disipada por tu presencia, por tu Espíritu en nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga.